Buenos días. Han pasado muchas noticias esta semana en Palestina. Claro, han pasado muchas noticias durante mucho tiempo en Palestina todas las semanas, pero probablemente lo más relevante desde un punto de vista diplomático tiene que ver con la insistencia por parte de Israel de la construcción del proyecto E1 que dividiría Cisjordania en dos. Ahora, uno de los elementos más importantes de esto tiene que ver con la gran oposición internacional, pero también con las críticas que esa oposición internacional ha llevado a cabo y particularmente con quienes se oponen a cualquier clase de acciones para que Israel cumpla el derecho internacional. Generalmente ocupan el elemento del antisemitismo para oponerse a esta clase de acciones. Y el tema del antisemitismo, que es una realidad, el antisemitismo existe, pero también están quienes acusan que el antisemitismo realmente ha sido utilizado como una forma de garantizar impunidad a Israel, independiente de cuáles sean las políticas que Israel lleva a cabo. Y para conversar sobre ese tema, estamos con el profesor Santiago Slabotsky, que es profesor de estudios judíos en la Universidad de Hofstra en Nueva York, para conversar un poco sobre la definición del antisemitismo y cómo probablemente, si es que concuerdo no de que el antisemitismo, o que la idea del antisemitismo se ha utilizado como una forma de garantizar impunidad a Israel. Profesor Slabotsky, muchas gracias por esta entrevista y partir con una primera pregunta. ¿Qué podemos definir como antisemitismo? ¿Y es acaso la crítica o llamar a que se llevan a cabo acciones en contra de los crímenes que comete Israel un acto de antisemitismo? En primer lugar, muchísimas gracias por el tiempo y la discusión que vamos a tener en este momento. Es un gusto hablar en español en este momento después de tantos años. Lo que podría decir es lo siguiente. El antisemitismo es un fenómeno moderno europeo. Esto no quiere decir que no había diferencias de diferentes índoles. En Europa misma, o lo que se considera Europa misma, un antijudaísmo teológico, pero el racismo se empieza a desarrollar a partir del siglo XVII como uno de los racismos que emergen, como la islamofobia, como el racismo de los antinativos, como el racismo antinegro, de tal manera que se tiene que entender como una forma de gobernar diferentes poblaciones desde Europa, a veces en Europa, a veces en el resto del mundo. Por mucho tiempo, el antisemitismo fue un fenómeno europeo. La pregunta es qué pasa después del Holocausto, donde este particular racismo se considera como más allá de los cánones de la civilización, más allá que fue construida por la civilización occidental, y se traspasa a otras poblaciones que de alguna manera se consideran enemigas. Entonces, de esa manera se comienza a ver estas poblaciones que también han sido racializadas, también han sido desposeídas, como el origen o reproducción del antisemitismo moderno cuando fue un problema europeo. Eso puede ser un elemento muy interesante, por cuanto muchas veces se entiende que el antisemitismo viene o de los palestinos o de sus seguidores. Y acá estamos hablando de que el antisemitismo es un fenómeno europeo que nace por el siglo XVII y que no probablemente, claramente que tiene un pic, digamos un punto con el Holocausto, ¿no? Con esta maquinaria de eliminación de gente por el hecho de ser judíos. Y para muchos la creación del Estado de Israel es una respuesta al Holocausto, es decir, bueno, ya que permitimos que se cometan todos estos crímenes contra los judíos, le vamos a entregar algo a los judíos para que se pueda resolver. ¿Fue el Estado de Israel una real solución al Holocausto? Bueno, la realidad es que, como decía M. César, Europa estaba en decadencia. Europa era una civilización que estaba muriéndose. Y la única posibilidad de recobrar esa civilización occidental cristiana fue la incorporación normativa de los judíos para construir lo que se llama la tradición judeo-cristiana, que es una tradición que realmente no es una tradición, fue una construcción post-holocaustista, de tal manera que Europa podía seguir haciendo lo que siempre hizo, pero ahora con parte, no todas, parte de sus víctimas de su lado. Entonces, la acusación de antisemitismo de los palestinos y palestinas y otros más, simplemente es parte de esta lógica donde
en vez de asumir cuál es el rol occidental en el antisemitismo, se incorpora a los judíos y se comienza a ver toda reacción con esta solución que se llama el sionismo de Israel, poniendo este bagaje histórico en aquellos que van a combatir esta opción, pero no van a combatirla porque son judíos o no, sino simplemente como Edward Said, que ha dicho muy bien, a nadie le gusta que vengan y le saquen su tierra. Entonces la lucha palestina tiene que ver con gente y una población que no quiere entregar sus tierras por la nada, no quiere ser desterrada, no quiere ser enviada al exilio o a la diáspora, y combatirían esto si fueran judíos, si fueran hindúes y si fueran cristianos. Y a razón de esto es importante decir que la mayoría de la población sionista mundial es cristiana y no judía. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol geopolítico de Israel? El rol geopolítico de Israel es ser convertida, como bien decía el fundador del sionismo político, Theodor Herzl, como una fortaleza de Occidente y del Medio Oriente contra el orientalismo. Sabemos que el orientalismo ha sido construido, es una visión de Occidente para dominar lo que ellos consideran la parte este del mundo, de tal manera que lo que estamos en presencia hoy en día es el intento de la judería normativa mundial. Eso no quiere decir todos los judíos y judías, que muchos y muchas de ellos siempre se opusieron a esta aventura nacionalista, pero la parte normativa, que de alguna manera piensa que la salvación de la población judía no es combatir lo que llevó al Holocausto, que es este genocidio nacionalista e imperial, sino al contrario, ser parte de este proyecto. Conversamos en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile con el profesor Santiago Slavotsky de la profesor de Estudios Judíos de la Universidad Hofstra en Nueva York. De hecho, refiriéndose a Herzl de hecho particularmente hablaba de que seremos la vanguardia de la lucha de la civilización contra la barbarie. Bueno, la barbarie en este caso somos gente como yo, digamos, que tiene su origen en Palestina. Profesor, usted es una persona nacida en Argentina. Yo personalmente entiendo que mucha gente que son judíos en el mundo sientan una conexión con lo que nosotros llamamos Palestina. Pero, ¿cuál es su reacción cuando ve que hay crímenes, como por ejemplo el genocidio en Gaza, que se cometen en su nombre? O sea, el Estado de Israel viene y dice, y sus diplomáticos en el mundo, dicen, bueno, nosotros representamos al pueblo judío. Y después se genera este doble tema, ¿no? Porque por un lado, tú para cometer lo que cometes quieres representar al pueblo judío. Pero después cuando son judíos atacados por los actos que lleva a cabo el Estado de Israel, dicen es que no se representa. Entonces existe esa dualidad. Yo personalmente creo que Israel no representa a los judíos. Sin embargo, yo creo que muchas veces somos no judíos los que comentamos en esas cosas. En este caso, tienes un judío al frente mío. ¿Cómo se siente en ese escenario? En primer lugar, hay que decir que esta relación de Israel como la represión judía mundial fue un proyecto político. Un proyecto político tristemente exitoso, porque hoy es muy difícil hacer la descentralización. Sin embargo, si empezamos a ver esas vanguardias, esos figuras hasta míticas judías del siglo XX como Albert Einstein o Hannah Arendt, se opusieron a esta aventura nacionalista. Por más que Hannah Arendt al principio había colaborado con ellos, ¿no? Cuando era muy joven, porque ellos veían, como judíos alemanes, veían el riesgo de esta efervescencia nacionalista, porque sabían que iba a terminar un genocidio. Y aquí está la pregunta: ¿es Israel? El problema de Israel es
la excepcionalidad o es la ordinariedad? Y yo creo que justamente el problema de Israel es la ordinariedad. Por supuesto, el discurso es excepcional, ¿okay? Hay elementos que son particulares. Pero yo quiero realmente pensar Israel y Palestina, o Palestina, como el resultado de la ordinariedad de un movimiento imperial que ha construido un Estado para colonos, que requería, para ser lo que llaman exitoso desde el punto de vista occidental, el destierro no solamente de las personas, sino de la memoria. Y ese destierro de la memoria fue hecho en el cuerpo de los palestinos, como el holocausto fue hecho en el cuerpo de los judíos, pero también gitanos, gitanas, presos políticos y muchos otros temas de diversidad sexual y demás. Entonces yo lo que diría es lo siguiente. Por mucho tiempo aquellos que pensábamos en el peligro del terrorismo de Estado, como argentino y argentino en general, y argentino judío en particular, lo hemos sufrido, ¿ok? Era muy difícil hablar. Sin embargo, hoy en día, en varios lugares del mundo, las jóvenes judíos, judías y judías están protestando. Están armando movimientos, están armando y diciendo que ese proyecto no nos representa. Ahora, quiero decir una cosa que es importante. Es muy fácil, decir simplemente el sionismo es un movimiento impuro occidental que no representa el judaísmo de ninguna manera. Me encantaría decir eso. Pero en este momento no hay ningún movimiento social y político que sea puro. Todos llevamos cosas de otros lados. Hay que reconocer que el sionismo es un movimiento político judío del siglo XIX y XX que ha provocado estragos y hoy está provocando una aceleración de un genocidio. Pero decir que no es un movimiento judío exculpa a la judería normativa de la situación. Entonces lo que diría es lo siguiente. El sionismo es una opción política judía. Yo creo que es una opción política judía errónea, problemática, que quiebra lealtades históricas con movimientos sociales de liberación, pero también es importante reconocer que muchos y muchas judías, por suerte cada vez menos, reconocen esa opción política, y decir que no es judío me parece que es peligroso porque simplemente es deslindarse de la responsabilidad del genocidio que está convirtiendo. Profesor, estamos ya prácticamente llegando al final de esta entrevista, pero mientras lo escucho se vienen muchas imágenes a mi mente. Por un lado, el hecho de que una persona, digamos, con el origen suyo, que hable de forma tan clara de genocidio, por ejemplo. La primera persona, la primera semana después del 7 de octubre, los ataques de Hamas del 7 de octubre, que habló de genocidio fue Raz Siegel. Y usted y Raz Siegel tienen algo en común, que es el hecho que ustedes se han especializado en estudios judíos. Raz Siegel es un experto en el Holocausto, claro, y estudios de genocidio, y muchos otros judíos que han señalado. Estas voces generalmente no se escuchan en los principales medios de comunicación. E incluso Raz Siegel acaba de perder un trabajo, no me acuerdo en qué universidad, en la Universidad de Minnesota, acusado de antisemitismo. Raz Siegel, aparte de judío y ciudadano israelí, o sea tiene. Entonces, eso es ese elemento de que cuando se pierde la discusión, cualquier cosa es antisemita, incluso cuando son judíos los que están poniendo eso. Pero el otro tema, y esta es mi última pregunta, profesor, tiene que ver con esta afirmación que usted ha hecho de que el sionismo es un movimiento judío. Pero también usted ha dicho otra cosa, que es que la mayoría de los sionistas no son judíos. Y cuando uno analiza eso, que son los cristianos sionistas, a pesar que hay otros sionistas también, pero los cristianos sionistas en particular, que es el principal caso de Latinoamérica, son gente que en su teología también podrían ser definidos como antisemitas. O sea, esta gente, la teología del cristiano sionista, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, nosotros para que vuelva el Mesías,
tenemos que convertir a los judíos al cristianismo, tienen que ir todos a Palestina o Israel, convertirse allá al cristianismo y ahí volverán, y el que no se convierta será masacrado. O sea, esa es literalmente la teología, si uno va a leer. Entonces, ¿cómo es que el Estado de Israel hace este elemento entre, bueno, si hay un judío que ataca a Israel, también lo podemos definir como antisemita, pero si hay un cristiano que apoya una ideología antisemita, que al mismo tiempo apoya los crímenes de Israel, él es un amigo de Israel o un elegido entre las naciones, como le llaman. En primer lugar, gracias por la pregunta. ¿Okay? En primer lugar, hay que reconocer que mucha gente desde el principio ha llamado esto genocidio y fueron acusados y fueron muy maltratados y tenían razón. Y Razigal es el claro más ejemplo y la valentía debe ser reconocida. Hace un tiempo, Sigal Bauman, que fue un judío europeo, después convirtió en sociólogo y fue a Inglaterra, hablaba de lo que se llamaba alosemitismo. Alosemitismo tenía que ver con esta visión de que la concepción de lo judío, sobre todo en el mundo occidental, incluye tanto el antisemitismo como el filosemitismo, y los dos son parte del mismo proyecto. Porque lo judío o el judío no es una persona real, sino es una persona que simplemente, desde un punto de vista teológico y cristiano, es un medio para llegar a otro proyecto. Entonces no se ve a la persona como persona, sino se lo ve como medio, como objeto. Entonces yo lo que diría, lo que estás describiendo muy bien, es esta visión donde aquellos que ven a los judíos como sujetos que pueden cometer acciones, buenas y malas, como todos los seres humanos, son acusados de antisemitismo. Y aquellos que ven a los judíos como objetos de un proyecto genocida, se los ve como projudíos. Entonces, de esa manera, el filosemitismo es tradicionalmente mucho más antisemita que aquellos que acusan como antisemitismo. Esto confunde, claramente confunde. Pero acá la pregunta es la siguiente. Si el antisemitismo es un fenómeno occidental moderno, donde se tiene que extirpar la diferencia para poder llegar a la unicidad ideológica, religiosa, sexual, como sea, esto quiere decir que tenemos que pensar el antisemitismo y el filosemitismo, no a partir de aquellos que hablan de un genocidio o no, porque yo quiero que a los judíos se los trate como seres humanos. Eso quiere decir que a veces hacen cosas bien, a veces hacemos cosas mal. Pero cuando pensamos desde occidentalidad, la pregunta es, ¿estamos sirviendo un proyecto de genocidio o estamos sirviendo un proyecto de liberación? Entonces, cuando yo hablo desde América Latina y pienso el terrorismo de Estado en Argentina, donde los judíos fueron representados en 1500% más allá de su población. Perseguidos. Perseguidos, sí. Masacrados, desaparecidos, lo que se llamó desaparecidos. Y gracias por la aclaración. Cuando pienso en eso, yo me pregunto lo siguiente. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto que la gente, que la persona está apoyando? Y el antisemitismo va a estar siempre vinculado a este proyecto occidental genocida. Entonces, entre las solidaridades internacionales de liberación y el proyecto genocida occidental, no me importa cómo nos llamen, tenemos que estar a partir de las solidaridades mundiales. Hoy Palestina es un eje simbólico de las luchas globales, pero también es un espacio muy concreto de luchas puntuales de la gente que está siendo masacrada, que está siendo, me sale en inglés, sin comida. Sí, no salen los dos, perdón. Digamos que sin comida y demás, perdón a todos los oyentes que estamos hablando un poquito en inglés en este momento, pero que famina, no. Vamos a después, ¿no? Hambruna, ¿no? La hambruna. Entonces hay que pensar desde dónde vamos a hacerlo.
Y tenemos que pensar lo siguiente. Esto no es acerca de identidad comunitaria. Es acerca de identidad de valores. Y tenemos que luchar por esos valores. Hoy en día yo creo que hay valores judíos que requieren a la judería mundial a ofrecer la mano en solidaridad y en justicia con Palestina. En otro momento, tal vez los judíos van a ser víctimas de vuelta y uno solamente puede esperar que haya también solidaridad. Pero hoy en día el gran problema que existe es el genocidio contra el pueblo palestino. Y los judíos, las judías y los judíos mundiales tienen que tener una extensión, una mano de solidaridad con los pueblos oprimidos. Y es por eso que Palestina tiene que ser libre, incluyendo a todos sus habitantes de diferentes espacios. Pero ninguna población tiene el derecho a pensarse como con el derecho a una supremacía en el espacio. Como judío voy a luchar contra una supremacía judía, pero esperemos que haya un espacio donde todos puedan convivir. Entonces, profesor Santiago Slabotski, profesor de estudios judíos en la Universidad de Hofstra en Nueva York. No solo darle las gracias, para mí ha sido realmente fascinante esta conversación. No personalmente porque nunca la haya tenido. Yo tengo muy buenos amigos con quien puedo conversar estas cosas, pero no en español. y creo que eso también abre conocimiento a mucha gente. ¿Sabe que el embajador de Israel en Chile es como su jefe, Gideon Sa'ar? Digamos, es más que un diplomático, es un troll de redes sociales. Y yo estoy seguro que cuando le llegue el informe de esta entrevista se va a poner muy nervioso. Pero eso demuestra de que existen otras realidades que pueden representar también el sentimiento. No solamente creo que es el mejor mensaje que me queda de esta entrevista, no el tema de representar a los judíos o las judías, sino que el tema de los valores que el judaísmo representa. Y creo que es un tema muy importante entender como los valores que cualquier religión puede representar. Profesor Slabotski, de verdad, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto. Y hay que pensar que los judíos y las judías siempre han sido diversos. Gideon Sa'ar sí seguramente representa una población judía, pero no puede ser una población judía hegemónica que nunca existió. Entonces, no quiero quitar lo que Gideon Sa'ar hace, no concuerdo en nada, pero él sí representa a la población judía, pero nadie tiene el monopolio de representación judía. Y eso es importante. Somos más y más los que pensamos que la solidaridad con Palestina es no solamente nuestra opción, pero nuestro deber. Profesor Slabotski, de verdad, muchas gracias por esta entrevista y sería ya el fin de nuestro contacto, esta vez desde Zúrich, desde Suiza, para Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.